Bienvenidos. Esta noche es un gusto para mí y para las personas a quienes voy a presentar estar nuevamente en sus hogares para juntos poder plantear uno de los temas de actualidad. Creo que todos, de alguna u otra forma estamos conscientes de los cambios que han sido necesarios llevar a cabo en medio de la pandemia que estamos viviendo. Este es, esta es una transmisión más de la serie El Dios que hace maravillas. El Salmo 77:14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y el objetivo de estas transmisiones es dar a conocer las obras, los milagros, las maravillas de Dios a través de los testimonios que glorifiquen y exalten el nombre de ese Dios que tenemos, que es el Dios que hace maravillas. Esta noche, nuestro tema será desafíos para la educación en tiempos de pandemia. Y la historia registra que Dios ha levantado personas que puedan estar capacitadas para enseñar. Este es el caso, por ejemplo, de José. José era un joven que tuvo que enfrentar diversas cosas en la vida, como ustedes lo saben, él era el hijo menor de Jacob. Fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto. Pero cuando llegó a Egipto, Dios le mostró los propósitos que tenía para él. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 105 y versículos 21 y 22 nos dice, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Dios, repito, ha levantado personas que puedan capacitar, que puedan enseñar a otros. Y este es el caso ahora de nuestra hermana Ana Gloria Robles de Julián. Ella es maestra escalafonada con una gran experiencia como docente del Ministerio de Educación y ella ha estado en los diferentes niveles educativos. Así que damos la bienvenida esta noche a nuestra hermana Ana Gloria Robles de Julián. Bienvenida, hermana. Buenas noches. Buenas noches a todos, cada uno que lo tenga en el nombre de Jesús. Gracias por la invitación. Muy bien. Esta noche tenemos también con nosotros a Lisbeth Julián Robles. Ella es hija de nuestra hermana Ana Gloria, pero ahora en una nueva modalidad o en esta modalidad, la mamá es quien nos va a compartir sus experiencias, su testimonio y Liz nos ayudará como la parte de entrevista, es decir, la entrevistadora o parte de las preguntas, como parte de las preguntas que se harán, ¿verdad? Así es que es un gusto presentarte, Liz. Muy buenas noches, hermanos. Ha sido un placer para mí tener esta oportunidad. Realmente es importante que conozcamos este tema a profundidad de una manera en la que podamos pues relacionarnos con los que lo viven día a día. Realmente les agradecemos a todos los que se han conectado y pues que este culto o esta visión sea de bendición para todos nosotros. Muy bien, gracias a cada una de ustedes. Vamos a hacer una oración y vamos a presentar delante del Señor este tiempo y por supuesto nuestras vidas. Padre, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Te agradecemos por este tiempo que nos das, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque cada uno servimos en diferentes áreas y cada uno está haciendo una labor, un trabajo de testificar allí donde tú lo has puesto, Señor, y de honrarte y de servirte, Padre, con los talentos, con los dones que tú les has dado. Gracias por las vidas de nuestra hermana Ana Gloria y de Liz. Y hoy te pedimos que por favor tomes control de este tiempo y que pueda ser de bendición para tus hijos, para tu pueblo.
En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Aleluya. Amén y amén. Bueno, como principio de esta entrevista queríamos darles a ustedes, nuestros oyentes, una introducción acerca de lo que es la historia de la educación básica y media, porque es importante que conozcamos estos conceptos. Y textualmente dice que en un decreto ejecutivo dado en el 5 de noviembre de 1861, prestemos atención el tiempo desde que viene este decreto, el presidente Gerardo Barrios hizo un reglamento de escuelas de primeras letras para uniformar, generalizar y simplificar el sistema de enseñanza primaria. El reglamento fue basado en uno que el Consejo de Instrucción Pública dio al gobierno. No fue hasta en 1940 que el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez ejecuta la primera reforma educativa de la historia de El Salvador, la cual estuvo orientada a la educación primaria siempre. En 1945, durante el gobierno del general Salvador Castañeda Castro, se efectúa una nueva reforma educativa, pero esta vez pensada para la educación secundaria, al ser dividida esta en un plan básico en 3 años, seguido de 2 años de bachillerato. Creemos que muchos de ustedes han escuchado las historias de nuestros abuelos en las que ellos hablaban de que no existía la educación hasta 6º grado. Y bueno, para uno que ha escuchado esto de sus abuelos, es bastante interesante porque no vemos el mundo como ellos lo miraban. Después de esto, en 1968, el gobierno del general Fidel Sánchez Hernández impulsó una posterior reforma educativa que estableció una educación básica de 9 años, divididos en 3 ciclos de 3 años cada uno, junto con un bachillerato de 3 años de duración. En 1995 fue aprobada la última reforma educativa de la historia nacional, que es la que actualmente todos nosotros conocemos, y por medio de la cual se instauró un bachillerato general de 2 años y un bachillerato técnico vocacional de 3 años de estudio. Amén. Muchas gracias, Liz, por esos datos importantes e interesantes. En nuestro tiempo, docentes y estudiantes, a lo largo de este año, hemos estado en medio de esta pandemia, como ya lo dijimos, y ha habido necesidad de adoptar nuevas formas, nuevas herramientas tecnológicas para cumplir con el objetivo de la formación. Esto a pesar de los límites que existen en países como el nuestro. Entonces, la educación básica y la educación a nivel de bachillerato en nuestro país han seguido su funcionamiento. Y digo a nivel de bachillerato porque también, bueno, todas las modalidades están así ahora, pero nos vamos a referir al nivel básico y al nivel intermedio, hasta bachillerato. Entonces, todas antes, como lo decíamos, para que pudiera continuar la educación para los alumnos. Esto se ha hecho a través de guías que se han subido al sitio web del Ministerio de Educación y el estudiante debe de descargarlas en su teléfono móvil, en una computadora o en otro dispositivo. Y no solamente eso, sino que se busca también una comunicación eficaz entre docentes y alumnos. Pero esta es una de las brechas de las cuales vamos a hablar. Por supuesto, esto sería fabuloso, sería lo mejor, pero los principales problemas, porque ese va a ser una de las cosas que queremos enfocar esta noche, es, uno, el acceso parcial y en algunos casos nulo a los medios digitales por parte de una gran cantidad de estudiantes. En el campo, por ejemplo, todavía existe esa brecha mucho más marcada que en la ciudad. Y luego está la brecha de los maestros y también de alumnos
que, digamos, con una poca formación sobre el uso de herramientas tecnológicas disponibles. Lo digo esto por experiencia. A mí me ha sucedido, yo no estoy muy familiarizado con la tecnología y a veces los muchachos tienen que ayudarme. Bueno, por lo general así sucede. Para ellos es un poco más fácil. Pero partamos de este hecho. Se considera que hasta hace muy poco 303.815 hogares tenía conexión a Internet. Pero eso equivale solo al 16.59% del total de hogares del país. Entonces, la pregunta es de qué forma se han tenido que acoplar los diversos niveles educativos a la situación generada por la pandemia. Y entonces, ante esos cuestionamientos, yo recuerdo las palabras que están escritas en la Biblia, en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es el propósito que Dios tiene para cada familia y para cada hijo, para los padres de familia, ese es el desafío. Para los maestros, ese debería ser el desafío. Instruir al niño en su camino. Pero vamos a hablar un poco acerca de la realidad que se vive en el día a día. ¿Liz? Muchas gracias, pastor. Bueno, creo que es importante conocer que al vivir al día a día con bueno, la hermana Ana es bastante, uno de hijos que se fija en lo que ellos realizan a diario. Entonces, una de las cosas que el pastor acaba de mencionar y que es sumamente importante recordar es la brecha digital que se ha visto más marcada de lo que ya era antes en la población estudiantil, al menos en nuestro país, por supuesto, porque en otros países no fue un problema sumamente grave, pero en nuestro país, creo que esa es la primera pregunta a la que me voy a referir, es que como docente, ¿cuál ha sido el impacto en su vida de pasar de las clases presenciales, que es donde nosotros hemos estado acostumbrados, un modelo educativo desde hace más de 100 años en diferentes países, a las clases virtuales? ¿Cuál ha sido el impacto a su vida que ha tenido esta transición de las clases presenciales a las clases virtuales? Hermana Ana Gloria, no sé si tiene abierto su micrófono. Bueno, parece que tenemos un poco de problemas con la transmisión. A ver, está de nuevo. Hermana Ana Gloria, para usted era la pregunta que estaba formulando Liz hace un momento.
si pudiera quitarle mute a su micrófono, porque creo que ahí es donde tenemos problemas para la conexión, no le escuchamos. A ver, mis hermanos, tenemos un poco de dificultades con el sonido y con el video con nuestra hermana, es decir, con la comunicación con la hermana Ana Gloria, pero hay una serie de cosas y hay una serie de dificultades por las cuales el sector docente ha tenido que atravesar. Y esto ha afectado en nuestro país en todas las áreas. Aquí está de nuevo, hermana Ana Gloria de Julia. Buenas noches, pastor, perdón. Hubo un problema con uno de los audífonos, pero ya se está resolviendo ahorita. Ah, ok, entiendo. Entonces, ah, muy bien. Mientras tanto, a ver, Liz, ¿y en tu caso? Contame o contanos cómo ha sido tu experiencia ahora con tus clases de la universidad. Pues fíjese, pastor, que en mi caso, con las clases de la universidad, Dios me permitió tener cierta capacidad de un tiempo. Dios me dio un descanso a mí de la universidad durante los primeros meses de la pandemia. Entonces, eh, fue bastante curioso porque el año pasado, cuando supe que no iba a poder estudiar los primeros meses, yo me sentí un poco mal porque, bueno, creo que cualquier universitario que nos esté viendo siente ese retraso de años, porque ya no son meses, ¿verdad? Sino que son años. Entonces, gracias a Dios, durante ese tiempo pude tener la experiencia también de la enseñanza con respecto a poder dar las clases de lenguaje en un curso aparte. Y en las clases de mi universidad era un poco complicado porque comenzaban a chocar. Entonces, una de las situaciones creo que más complicadas fue el poder adaptarme a que los docentes no tuvieran como las mismas formas de enseñanza. Entonces, eso fue una de las complicaciones que tuve como alumno, porque muchos de los docentes no sabían utilizar muchas de las plataformas. Y aunque a veces uno pudiese utilizarlas, ellos no podían. Entonces se complicaban un poco las cosas. Sí, ese es un poco de lo que queremos, de lo que estábamos platicando hace un momento con tu mami, y es que tanto para hacer un desafío en los diferentes áreas, en escala docente, con una brecha, digamos, respecto al dominio de la tecnología para el mejor uso de las herramientas. 3, los alumnos que, por supuesto, muchos no estaban acostumbrados, ¿verdad? Y lo hablábamos, la tecnología, en el caso de los jóvenes, muchos jóvenes tienen un teléfono, pero lamentablemente no es para fines instructivos, sino más bien para fines de entretenimiento, y eso es totalmente diferente. Entonces esto vino a cambiar la modalidad, a cambiar un poco las cosas, pero el cierre de esa brecha, por decirlo así, no ha sido fácil, ¿verdad? Entonces, digamos que tú lo viviste desde el otro ángulo, tu mamá como maestra y tú lo viviste como alumna, pero es decir, hacia tus maestros en la universidad, ¿cierto? Sí, bueno, mientras se termina de arreglar el problema, les voy a contar un poco acerca de cómo ha sido el trabajo de mi mami con respecto al día a día. Bien cansado, bueno,
uno de alumno a veces siente que le dejan mucha tarea, ¿verdad? Y que son demasiados trabajos uno tras otro. Pero también revisar de forma virtual es bastante cansado porque creo que por eso el Señor me permitió vivir un poco de la enseñanza en línea para poder entender que no era tan sencillo el poder estar revisando. Los horarios se modificaron completamente porque tanto los alumnos como los docentes tuvieron que irse como acostumbrando. Una de las partes creo que más complicadas fueron los primeros 2 meses de, de la pandemia, donde nosotros tuvimos que comenzar a acostumbrarnos y creo que todos teníamos la esperanza en aquel momento de salir en esos 2 meses. Entonces, y volver a la normalidad de la forma más rápida posible. Sin embargo, conforme fueron pasando el tiempo, se empezó a decaer esa esperanza de salir y teníamos que acostumbrarnos a poder comenzar una nueva rutina. Uno creo que los retos más difíciles es poder estar en las clases sin distraerse o aburrirse, porque en mi caso, en las clases de la universidad, uno las ve en la computadora, ¿verdad? Pero poder abrir varias ventanas al mismo tiempo se vuelve también una tentación, lo voy a llamar de alguna forma, porque las clases también quedan grabadas. Entonces, uno dice, ah, bueno, la puedo ver después, no hay ningún problema. Y la deja pasar y pasar, pero creo que algo que también se dio bastante es que los alumnos comenzamos a hacerle burla a muchos docentes, independientemente lo que el esfuerzo que se viera que hacían, sino que salieron memes, salieron publicaciones y entre otras cosas que se complicaban a la hora de poder como ser empáticos con los docentes. Ah. Ok, ¿y qué decir cuando les toca hacer una presentación, por ejemplo? ¿No te parece que ahí es como que se invierten las cosas? Y ahí es donde queda el descubierto realmente como algunos vacíos y dicen, wow, no me he fijado en esto, por ejemplo, ¿verdad? Ok, ¿cuál ha sido la experiencia en esa? Decir, en cuanto a las exposiciones, no sé si has tenido que hacer algunas o tus compañeros, si has visto tú alguna que otra deficiencia. Pues creo que una de las deficiencias más marcadas con respecto a la enseñanza en línea es que uno siente que es más fácil, pero ese es más fácil entre comillas, debido a que nosotros como estudiantes sentimos que si lo busco en internet rápido, lo puedo hacer en el mismo momento, porque he tenido compañeros que ya han hecho las presentaciones 1 hora antes de entregarlas. Y bueno, no es que no lo haya hecho yo nunca, ¿verdad? Pero siento que no es lo adecuado porque uno no se prepara de forma correcta. Otra cosa es que con las presentaciones uno tiene que saber manejar PowerPoint, Prezi, manejar Geniality, un montón de herramientas que actualmente son bastante comunes, pero que uno no le saca el provecho lo suficiente. También una de las deficiencias que todos nosotros tenemos, o bueno, que yo considero que al menos tengo, es que me pongo más nerviosa a la hora de estar en lo virtual que a la hora de estar en lo presencial, porque no sé si realmente me están oyendo o si alguien se va a distraer. Entonces, creo que es uno de los miedos que uno llega a tener o llega a pensar de que si es en línea, entonces lo puedo hacer todo en línea. ¿Para qué me hacen algunos reglamentos que ha tenido mi hermana, por ejemplo, es encender la cámara en todas las ocasiones? Y uno también piensa, ¿para qué la voy a encender si estoy en mi casa? Es más, uno no se dedica mucho a poder, no hay un uniforme, no hay un reglamento que lo restrinja a uno. Entonces ahí es donde se comienzan a dar como las presentaciones en las que uno solo muestra la pantalla
y ya se da el contenido o se muestran ciertos slides y hasta ahí termina la presentación. Sí, a propósito, ¿alguna anécdota de la cual se te venga a la memoria? ¿En qué área? Tú mencionaste los memes, por ejemplo, alguna anécdota donde, ¿qué hice? O Ay, alguno de tus compañeros en la clase. bueno, yo una anécdota personal, creo que no lo hagan, pero cuando estaba como en 9º grado, es parte de lo mismo de que es virtual y actualmente eso se ha lanzado muchísimo más. Imagínense que físicamente uno, estando presencial, uno lo hacía, ya en virtual, pues nadie lo ve a uno, entonces es muchísimo más sencillo cometer un error. Por, y deliberadamente, o sea, no hay forma de que uno se pueda excusar. Entonces, eh, casi siempre nosotros, pues, bueno, fundamos una página de memes donde hicimos algunos memes de algunas situaciones que, eh, bueno, la página no duró mucho porque no nos dedicamos mucho a ella, pero sabíamos que si en dado caso llegase alguien más que la quería ocupar, nosotros lo dejamos libre a que alguien más lo quisiera utilizar. Y el problema fue que cuando nosotros creamos la primera página, a los días ya habían creado 2 páginas más y comenzó a hacerse como un virus, por decirlo de alguna forma, porque había más y más y más. Y bueno, con mis compañeros con los que lo hicimos, pero por cuidar la imagen, no lo voy a decir. Entonces, eh, decidimos eliminar la página y ya no hacerlo más. Creo que es uno de los errores más grandes que uno comete, que cometimos nosotros a la hora de hacer memes, porque es como una sátira, pero no es la forma adecuada de decirlo. Sí, sí, en definitiva. Ahora, un joven cristiano para nuestros tiempos, el desafío de poder compartir de Cristo, ¿cómo lo hace? Bueno, en ese caso, creo que es más de decisión, personalmente, porque formas hay. Hay 1 millón de formas de poder compartir a Cristo actualmente. Está el Facebook, está el Twitter, está Instagram, está Snapchat, está TikTok. Hay tantas redes sociales que se han creado actualmente y que uno puede dejar ver lo que es por medio de las redes sociales. No necesariamente porque yo puedo decir que soy cristiana, pero lo que comparto no va a ir acorde a lo que yo digo que soy. El problema de las redes sociales es que se basa en la filosofía de que lo que, lo que comparto es lo que yo soy, lo que comparto es lo que a mí me gusta. Y si yo agrego a personas que no me conocen personalmente o físicamente, entonces ahí es donde se da la confusión de que si yo digo que soy cristiana, porque todos los perfiles le permiten a uno hacer un hincapié en lo que uno cree, entonces allí es donde uno tiene el problema de que si yo pongo soy cristiana debajo de mi nombre, Lisbeth Julián, creo en Dios, y ya me ha pasado en otras páginas, entonces inmediatamente todo el mundo lo enfoca a que uno viene del cristianismo y esa es su religión, eh, porque así le llaman ellos, religión. Para nosotros es un estilo de vida. Entonces, al hacerlo de esta manera, compartir a Cristo es tan fácil como dar un clic, pero está en la decisión que uno toma de ser realmente, eh, como enfocarse realmente al deseo de poder compartirlo ante lo que los demás digan que soy, a lo que realmente quiero ser. Creo que en eso radica el poder compartir a Cristo más que en la dificultad de hacerlo físicamente. Ok, Liz,
Una de las cosas que tú acabas de enfocar tiene que ver con el testimonio. Y recuerdo lo que dice, o quiero leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. El versículo 7 dice, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es, es de vital importancia cuidar nuestro testimonio, porque somos cartas leídas del mundo, ¿cierto? Amén. ¿Cuál podría ser la sugerencia o la recomendación que tú le darías a tus compañeros, hermanos en Cristo, que están estudiando, están en un nivel de estudios superiores en una universidad y que están siendo, digamos, están siendo observados por sus compañeros inconversos? ¿Cuál sería tu recomendación? Creo que lo que usted acaba de mencionar, pastor, es una de las cosas más difíciles a las que uno en una universidad se enfrenta, porque a diario en las universidades cuando era presencial, al menos yo iba y me di cuenta que lo que me decían a veces en el colegio era verdad, de que uno está como en cierto círculo en el que se ha acomodado durante años, sobre todo a las personas que venimos de colegios cristianos, en las que sí hay muchos errores, hay muchos errores, hay muchos errores con respecto a esto, pero porque uno es humano y de igual forma todos los días uno intenta mejorar como cristiano. Pero de esta forma, ya al salir a la universidad, la diferencia es de que los principios que a uno le han enseñado son los que se ponen a prueba y son los que realmente uno se ve como confrontado a tener que defender. O sea, en mi caso, una de las anécdotas quizás es de que cuando yo llegué a la universidad, yo estudio en una facultad de ciencias naturales y matemáticas. Entonces, muchas de estas personas directamente, y lo dicen así, que son ateas. Algunos dicen de una sola vez que son agnósticos. Entonces, una de las como luchas que más se tiene es mencionar de que uno es cristiano sabiendo que la mayoría de los que son de su círculo, porque al final les toca convivir a uno con ellos, se vean como atacados solamente porque uno le dice que es cristiano. Es como si ellos ya dijeran inmediatamente, entonces vos me vas a venir a querer cambiar mi pensamiento. Y creo que ahí es donde se mantiene lo del testimonio. Mientras uno pueda mantenerse firme en lo que cree, entonces, aunque uno no hable, sus acciones son las que están hablando. Una de las recomendaciones más fuertes es que siempre se mantengan en la voluntad del Señor y no lo olviden, porque a pesar de que el tiempo los consuma, a pesar de que el tiempo pase en la universidad, una de las cosas más importantes es de que nosotros como cristianos necesitamos dar el testimonio adecuado frente a otros. Entonces, a mí me pasó de que yo tengo un compañero que él es, tengo varios compañeros, mejor dicho, que no son de la misma religión mía, mi mismo creer, pero que gracias a Dios me dijeron, no, Liz, fíjate que he pensado en algunas cosas. Entonces, ahí es donde Dios le permite a uno como introducir su palabra de alguna u otra manera y poder mantenerse firme en que lo que Dios va a hacer o lo que Dios nos ha dicho, Él lo va a cumplir. De alguna u otra manera, Él lo va a hacer y no olvidarnos del Señor para que Él sea quien nos ayude en nuestros estudios. Porque si nos olvidamos de Él, sea como sea, vamos a empezar a ver ciertos cambios en las notas por irnos más al lado del mundo que al lado del Señor. Sí, sí, en definitiva. Y eso me hace recordar lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 y verso 20.
precisamente pareciera como que Timoteo estaba teniendo un tipo de problema con ese tipo de personas, y Pablo le escribe y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces le dice: guarda lo que se te ha encomendado. Y hay cosas o hay conversaciones que definitivamente no son edificativas. Entonces, como no edifican, lo que Timoteo recomienda es: hay que evitarlas. ¿Ok? Sí, vaya, qué bueno. Bueno, pues no es fácil, definitivamente, pero tenemos que brillar. ¿Sí? Dios quiere que brillemos en medio de las tinieblas. ¿Ok? Parece que está con nosotros nuestra hermana Ana Gloria. ¿Sí? A ver, hermana. Sí, les agradezco y perdón por los inconvenientes. Tuvimos un problema técnico con el audio y el video, sí. pero Vaya, ahorita, gracias a hermana, Dios. perdone, por cuestión de tiempo, ya prácticamente la conversación la hicimos con Liz, pero tenemos unos minutos y me gustaría que enfoquemos ya esas partes que se nos quedaron por ahí. A ver, Liz, para tu mami. Bueno, solamente realizaré la pregunta de que como docente, ¿cuál fue, qué sentiste a la hora de tener esa transición de las clases que eran presenciales a las virtuales, y cómo fue el impacto tanto en el gremio docente como en el gremio del alumnado, por supuesto? Sí, gracias. Realmente el impacto que nosotros tuvimos como docentes fue bastante grande, ¿verdad? Porque pasamos de estar viendo a diario hacia los niños físicamente a tener que estar ya solo por una cuestión virtual. Eh, Quizás lo más difícil era lograr un control en el desarrollo de actividades, pero un factor indispensable es la comunicación de padres hacia hijos y de padres hacia docentes, y que todo sea en ambas partes. Cuando los padres establecen una comunicación con sus niños, independientemente de la edad, esto contribuye a que logren tener éxito en todos los procesos, no solamente educativos, sino que familiar y de todo tipo de contacto social. En cuanto también a la cuestión familiar, ¿verdad? Como quizás profesora y como madre, también fue un tanto difícil porque se trasladaba el trabajo ya 24/7 a casa y había también que atender a la familia, pero nuestro Señor tiene mucha misericordia para con nosotros y hay que tratar de equilibrar también horas laborales con la hora de atención a la familia. Ok. Quizá, hermana, una de las cosas que me gustaría preguntarle es: me parece que aquí ha quedado descubierto muchas cosas. Y uno de los aspectos que desde mi punto de vista ha sido una deficiencia en nuestra sociedad, en la idiosincrasia de nuestro país, es la falta de valores. ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia? Digamos, la, la manifestación de esa carencia de valores. Sí, pastor, realmente el no fomentar los valores a tiempo en la familia ha cobrado también su cuota. El hecho de que en algunos casos, ¿verdad? Los niños le mienten a los papitos, a las mamitas, les dicen recarguemos saldo y mira, tengo que hacer las tareas, y posiblemente algunos niños, ¿verdad? Porque no son todos, deciden tomar
esa carga de saldo para desarrollar otro tipo de actividades, no las académicas. Los papitos muchas veces se confían también en que el niño está con su teléfono en mano y está trabajando. Esto nos llama a que nosotros también tengamos una mejor supervisión de los niños, porque ahí podríamos ver el valor de la honestidad, la lealtad, el amor, el temor a Jehová. Muchos valores que tienen que ser socializados, analizados y discutidos con la familia para que los niños vayan tomando conciencia, y no solo niños, también jóvenes, adultos jóvenes, de la importancia que tiene el ser honestos unos con otros en el seno familiar y con los demás personajes, ¿verdad? Que juegan un rol importante en la formación de cada niño y niña. ¿Y algún caso particular? Es decir, por supuesto, pues dentro de la ética que como maestra corresponde, pero algún caso particular que le haya llamado la atención, o no digamos caso particular, sino algunas de las situaciones que le han llamado la atención. Sí, pastor, realmente como docentes nosotros hacemos también nuestros análisis generalizados, no solamente a nivel interno, sino como todo el sistema educativo. Y según estudios que se han dado últimamente, pues dijeron que habían aumentado los casos de depresión en niños y jóvenes. Y en algunos casos los niños son llevados a tomar decisiones erróneas. Pues se ha visto hoy en las noticias que han existido casos de niños con suicidio y que para que un niño llegue a ese punto ha dado síntomas previamente. No es que de un día para otro un niño toma una determinación de ese tipo, pero ese es un llamado para todos y estar alerta para que nuestros hijos, aunque aparentemente estén bien, los cuidemos de esas horas que permanecen solos, encerrados en las habitaciones, o que estén mucho tiempo frente a los aparatos electrónicos. Es un llamado de atención. Quizás una de las primeras señales de que nuestros hijos están tomando adicción es que cuando usted le pide que deje el aparato, el niño se enoja. Ya si el niño ya toma una actitud así como de enojo, desafiante, eso ya implica de que el niño ha tomado adicción a ese electrónico. Entonces debemos de estar alerta, ¿verdad? Y pendientes, pedir la sabiduría a nuestro Señor para que cada día sea fundamentado ese amor a Dios y ese temor. Y si los niños aprenden a respetar a sus papitos, como nos dicen nuestros pastores, si respeta a su papá que lo ve, va a ser más fácil que respete a Dios, que solo va a sentir su presencia. Yo tengo una pregunta de que estamos a 3 semanas ya casi de finalizar el año escolar. ¿Cuál es el reto más grande que hay como docente también para los padres y los alumnos? Uno de los retos más grandes es el saber administrar los tiempos, saber administrar los recursos existentes para la familia. Perdón, muchas veces los niños poseen sus teléfonos, pero si no les administramos su tiempo, entonces ahí vamos a tener dificultades. Y como maestros, nuestro mayor reto es poder ser orientadores con respecto y basándonos primeramente en la palabra de nuestro Señor. Cada tema que traen los programas de educación tienen un sustento bíblico, un sustento en la palabra del Señor. Y quizás como docentes estamos llamados para poder encontrar esa cita bíblica que sustente un tema determinado. Y de esa manera, con esas gotitas que vayan día a día, ya sea a la distancia o en lo presencial, nuestros niños serán fortalecidos, nuestros jóvenes conocerán la palabra. Y tenemos fe que será una juventud diferente, conociendo esos principios. Así que quizás el mayor reto es tratar de contribuir a la juventud y a la niñez, y no solo a ellos, sino también a los padres y madres, a que conozcan un poco más de Cristo. Y de esa manera esperamos que haya liberación
y que haya una vida diferente. Ok. En el libro de Daniel, en el capítulo 3 y Daniel capítulo 12 y versículo 3 dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Usted acaba de mencionar que se puede enseñar la palabra de Dios en cada lección. Sí. ¿Cuál es su recomendación para los maestros que están viendo y que tienen ese deseo tal vez de compartir la palabra de Dios, pero a veces tal vez no encuentran la forma de hacerla? ¿Cuál sería su recomendación para que se les pueda mostrar o enseñar la justicia a nuestros niños? Sí, pastor, yo pienso que primeramente nosotros debemos de creer que es posible hacerlo, que creamos que sí hay forma. Y una vez nosotros confiemos en que el Espíritu Santo nos va a dar la estrategia, entonces en ese momento vamos a entender, Dios nos va a dar el entendimiento de cómo facilitar el conocimiento de nuestro Señor por medio de las clases. Y realmente es maravilloso ver o mostrarle a los niños, porque uno solamente es un canal. Nosotros somos un canal entre nuestro Señor y esta población de infantes. Un canal que podemos disponernos a ser usados para que esa palabra llegue hacia ellos. Hay niñitos que se les pregunta, hijitos, ¿ya oraron en la casita? No, señor, todavía no. Entonces oremos. Y se inicia la mañana con una oración. Muchas veces para muchos docentes es difícil realmente porque tal vez el lugar donde ellos trabajan no les es permitido, pero de una manera sutil nosotros podemos ir dando esas pequeñas cápsulas. Todas las materias se prestan para poder hablar de la palabra del Señor sin necesidad de que nosotros sintamos temor de poderla hablar. Como ejemplo, así brevemente, cuando se habla de cómo es que se da la fecundación, por ejemplo, ya ahí se les puede ir inculcando a los niños de cómo el Señor tiene ese poder maravilloso de dar lugar y dar paso a la creación. Y que como dos células tan pequeñitas, microscópicas, dan lugar a la formación de vida y de un ser humano y de cualquier otro ser. Entonces, los niños empiezan a enamorarse y a querer saber un poco más de las maravillas de nuestro Señor, porque nuestro Señor es quizás el mayor científico y el mayor ingeniero que hay, de que como de cosas sencillas hay creaciones maravillosas. Como nos dice en la palabra, que no podemos ignorar la grandeza del Señor, porque lo invisible de Dios se muestra en lo visible. Entonces solo vemos los árboles, como solo con la energía solar, un árbol genera su propio alimento y eso nos permite tener a nosotros oxígeno para respirar. Y la maravilla del Señor que nos dejó esa emanación de oxígeno en las plantitas. Entonces ahí es ir inyectando poco a poco a los niños que se enamoren del Señor. Y el Señor permite ver los frutos con el tiempo. Así que yo los animo que si usted es una persona encargada en la formación o en la educación, que nos animemos y que no temamos. Al principio puede ser difícil, pero Dios se encarga de abrir el camino, porque nosotros somos instrumentos que el Señor nos permite en todo momento o cuando Él le place poder entregarle esas pequeñas notitas a los niños de las maravillas del Señor. Realmente es bastante interesante ver la perspectiva de un docente, porque a veces como alumnos pues tenemos ese sesgo en que no nos podemos poner en sus zapatos, pero que lo veamos desde este punto es sumamente importante. Ya para ir terminando, ¿cuál sería su consejo tanto para los padres de familia como los alumnos que todavía tienen un mes, por decirlo así,
para terminar su año escolar, en el que aún faltan retos, igual para los que son estudiantes de bachillerato. ¿Cuál sería su consejo en general? Sí, quizás de parte de lo que somos como docentes, la comunicación que establezca el encargado del niño, la niña o los jóvenes es sumamente importante. Que esa comunicación no falle y que cuando se le aconseje a un niño, como nos dice nuestro pastor, que el consejo sea bajo la luz de la palabra. Y Dios nos va a ir abriendo la mente para ver cómo poder dar el consejo oportuno y que sea esa palabra que llegue al corazón. Veámosle siempre los ojos a nuestros hijos. Y usted va a aprender a leer la mirada de sus niños. Vea esa miradita que usted va a saber qué le ha pasado en la escuela. Si en la escuela de repente lloró y no, cuando él llegó no le dijo. Pero usted va a saber leer la mirada de sus hijos y lo va a conocer y sus ojos van a ser un mapa que le va a revelar lo que su bebé, su niño, niña está haciendo. Aparte de eso también, sepamos cómo hablarles. Siempre en esa primera infancia, quizás muchos en la ignorancia cometimos errores con nuestros niños de la forma en cómo los hemos tratado. Pero si nosotros sabemos que hemos actuado mal, pidamos perdón y de esa manera les modelamos a nuestros hijos cómo poder también ellos saber pedir perdón y perdonar. Como docente les recomendaría que siempre que vayan a tomar una decisión con cualquier joven o niño, primero oremos, pidámosle a nuestro Señor sabiduría. Siempre basémonos dentro de lo legal. Nunca mezclemos los sentimientos con las cuestiones personales de los niños. Como docentes nos enamoramos de los alumnos. Amamos a los niños. Ellos nos cuentan sus problemas muchas veces. Conocemos los problemas de los padres. Y dejamos de ser solo docentes para convertirnos en muchas profesiones. Enfermeras, psicólogos, consejeros, incluso papá, mamá, muchas veces en la ausencia de que los padres representan para los niños. Pero con mucho gusto lo hacemos. Como madre, pues recomendar esa cercanía, hablar, no dejar de hablar día a día, buscar siempre los momentos oportunos para que ellos pues, nos puedan comentar cuáles son sus temores, sus deseos, sus sueños y luchar junto a ellos, fundamentándonos en la roca que es Cristo. Les podemos decir que las familias son antes y después de Cristo. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Esto es un segmento más de esta nueva modalidad que hemos adoptado en el sentido de las transmisiones diarias que hacemos como iglesia. Nosotros transmitimos la palabra de Dios primeramente, sin embargo, los días viernes hemos llamado a este segmento Tú eres el Dios que hace maravillas. Amén. Así es que damos gracias a Dios esta noche por esta oportunidad que nos ha dado y agradecemos a nuestra hermana Ana Gloria de Julián, para quien voy a darle unas palabras para que se despida. Estamos finalizando nuestro tiempo. El tiempo pues es el principal enemigo, ¿verdad? Pero Sí. qué bendición. A ver, hermana, un saludo y... Bueno, agradecerles el privilegio de poder compartir un poquito de lo que el Señor nos permite vivir día a día y que Dios me los bendiga a todos. Y gracias, pastor. Muchas bendiciones. Amén. También es una bendición haber contado con el apoyo de Liz. A ver, Liz. Bueno, no solamente agradecerles a los que nos han escuchado, también pues darle las gracias al pastor por darnos la oportunidad de estar aquí, a pesar de que hubieron problemas, pero
lo importante es lo que se pudo haber dicho y de compartir un poco de las vivencias que cada uno de nosotros hemos tenido y nada más pedirle al Señor que sea Él el que nos bendiga en todo momento. Amén. El libro de Proverbios, una vez más lo cito, en el capítulo 22 y el versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué bendición poder tener en nuestras manos, como lo acabamos de estar escuchando de parte de nuestra hermana Ana Gloria, tener en nuestras manos la oportunidad de formar, de contribuir a formar el carácter de Cristo en nuestros niños, para que ellos el día de mañana puedan ser luz también, que puedan anunciar las buenas nuevas, que puedan conocer al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por esta bendición que nos das. Gracias, Señor, por el talento que le has dado a nuestra hermana Ana Gloria. Gracias por esa vocación y esa pasión con la cual ella instruye a los alumnos que están bajo su cuidado. Gracias también por la vida de Liz, porque tú, Señor, también estás obrando en el corazón y en su vida. Señor, por cada uno de tus hijos en sus hogares, te pedimos, por favor, la gracia y la bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Padre amado, agradecidos porque tú eres el Dios que hace maravillas. Mis amados hermanos, es una bendición grande. Nos veremos con la ayuda del Señor en nuestra próxima intervención. Que Dios les bendiga. Amén. Bendición.